Hola y bienvenidos a este quinto video sobre parámetros de diseño. Hoy vamos a hablar sobre los criterios de agrupamiento. En los videos anteriores o en el video anterior hablamos de cómo agrupar estos puestos que fuimos diseñando a lo largo de esta serie, a los que fuimos dotando de responsabilidades, de tareas, a los que fuimos definiendo la cantidad de libertad que iban a tener o cuánta capacitación iban a necesitar los empleados que ocupen esos puestos. También si iban o no a necesitar ser muy o poco leales a la organización. Ahora, ¿cómo agrupábamos a todos esos puestos? Y bueno, vimos que podíamos agruparlos en unidades. Unidades, siempre recuerden que son los departamentos, y estas unidades se pueden agrupar por diferentes bases: por tiempo, por proceso, por producto, por lugar. Vimos innumerable cantidad de bases de agrupamiento. La pregunta acá es: ¿y cómo elegimos la mejor base para cada una de esas unidades? ¿O es lo mismo agrupar por proceso cuando en realidad nosotros podríamos agrupar por tiempo? ¿Por qué no hacerlo por uno y sí hacerlo por otra base? Ahí es cuando empiezan a entrar en juego los criterios de agrupamiento. Para comenzar, criterios de agrupamiento, Mitzberg define 4: interdependencia de la corriente de trabajo, interdependencias de proceso, interdependencia de escala e interdependencias sociales. Para este video lo que vamos a hacer es acudir al material de lectura y vamos a hacer una lectura acompañada y explicativa del texto que tenemos para trabajar. Si dirigimos nuestra mirada a la página 73 del capítulo 4 del texto de Teoría de las Organizaciones, donde nos explica las bases de agrupamiento antes, nos encontramos con los criterios. Empieza diciendo que existen 4 criterios, esos que les mencionaba hace un ratito nada más, de agrupamiento que las organizaciones pueden usar para la elección de una o más bases. Eso quiere decir que sí, podemos agrupar las unidades o podemos utilizar diferentes bases de agrupamiento que concomitantemente coexistan para poder llevar a cabo este agrupamiento. Respecto a estos criterios, vamos a comenzar con la interdependencia de la corriente de trabajo. Primero leemos y después explicamos. El agrupamiento debe mostrar las interdependencias de la corriente de trabajo, entendiendo como tal al grupo de tareas que, siguiendo una cierta lógica, permite la generación de un producto, servicio o documento. Continúa. Estas interdependencias pueden estar asociadas al uso común de recursos, a la secuenciación de las tareas o bien a la reciprocidad de las mismas. Las tareas van y vienen a lo largo de la corriente de trabajo. Hasta acá, vemos que nosotros podemos agrupar de acuerdo a la corriente de trabajo, es decir, a cómo se vayan llevando a cabo las tareas, siguiendo una lógica, ¿no? Y en función de 3 subparámetros o subcriterios, que serían el uso común de recursos, si compartimos o no recursos; la secuencia de tareas, la secuencia lógica de las tareas, que viene antes, que viene después; o el tercero, la reciprocidad de las mismas, la reciprocidad de las tareas. Si una tarea va y viene a otro departamento o va y viene a otro puesto, son, como se dice, colaborativas. Abordamos entonces los ejemplos. Un ejemplo donde existe uso común de recursos, el primer tipo de interdependencia. Podría ser las diferentes sucursales de un banco, ya que son interdependientes unas de otras, pero comparten recursos comunes, como podría ser el sector de payroll y el de resolución de incidencias, el famoso teléfono 0800, entre otros. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros compartimos, por ejemplo, la misma base de datos o compartimos los mismos documentos y todos tenemos que trabajar con esos recursos, compartimos un mismo presupuesto, estamos en el mismo contexto espacial, entonces es medio como lógico que nos agrupen de acuerdo
a la corriente de trabajo. Imagínense, todos los que trabajan en relación a la parte contable, financiero-contable o financiera-contable de una organización, y bueno, comparten presupuesto, comparten recursos, capaz la misma base de datos, la de clientes, la de proveedores, la necesita el contador, la necesita el financista, para poder llevar a cabo su trabajo. Entonces, al compartir tanto recurso junto o tanto recurso común, y es lógico que estos puestos, el de contaduría, los de finanzas, bueno, se agrupen de acuerdo a los procesos, ¿no? De acuerdo a la corriente de trabajo. La interdependencia secuencial sería esa secuencia lógica de tareas, ¿no? El segundo ejemplo, vamos a ver. La podemos encontrar en los departamentos de ingeniería, fabricación, ensamblaje y comercialización de una empresa automotriz. Pues es esperable, y acá viene lo obvio, ¿no? Es esperable que un automóvil sea primero diseñado, luego fabricado y después ensamblado y comercializado. Entonces, vamos a agrupar en una misma unidad a todos los que se encargan del diseño, en una misma unidad a todos los que se encargan de la fabricación y el ensamble, y en otra unidad a los que se encargan de la comercialización. ¿Se entiende? Por eso nosotros tenemos los departamentos de ingeniería, fabricación, ensamblaje y comercialización, porque son 3 unidades que se agrupan de acuerdo a tomando el criterio de la corriente de trabajo, ¿no? A esta secuencia lógica. Finalmente, y en relación a la interdependencia recíproca de recursos, encontramos este ejemplo, que ya que existe en una consultora de negocios en donde la información va y viene entre los distintos profesionales, sirviendo al mismo tiempo como entrada y salida para los distintos servicios que se prestan. Bien, mucha explicación en este último no es necesaria, pero básicamente compartimos información, uno necesita chequear la información del otro o complementarla. Siempre sucede, y más en lo que hace a las cuestiones financieras, donde tenemos que evaluar seriamente si conviene o no conviene invertir en uno o en otro lugar. Pasamos al segundo criterio de agrupamiento, que es la interdependencia de procesos. Leemos primero. Aquí la interdependencia se asocia con los procesos usados en la corriente de trabajo. Por ejemplo, un empleado debe consultar a otro que trabaje en la prestación de otro servicio, es decir, en otra corriente de trabajo. Por corriente de trabajo estamos hablando de diferentes procesos, ¿no? Unos se encargan del diseño, otros se encargan de, como en el del auto, ¿vieron? ¿Se acuerdan? Hace poquito lo leímos. Unos se encargan de el diseño, otros se encargan de la fabricación, otros se encargan del ensamblado. Bueno, cuando un empleado debe consultar a otro que trabaja en otra corriente de trabajo acerca de cuál es el packaging, por ejemplo, el que está en el departamento de ensamblado o en el departamento de comercialización, tiene que preguntar al de diseño cuál va a ser el empaque, o al de ventas también debe preguntarle, o quizá el de contaduría le debe preguntar al de diseño para calcular los costos, ¿no? Aquí la interdependencia se relaciona con la especialización y propician el agrupamiento funcional, es decir, que especialistas similares suelen ser agrupados juntos para que aprendan unos de otros, aún a expensas de la corriente de trabajo. Esto quiere decir que vamos a trabajar por grupos especializados por proyectos, por un ejemplo, ¿no? Que trabajen conjuntamente los diseñadores con los especialistas de marketing, con los contadores, para poder entre todos llevar a cabo ese proceso. Cuando hay interdependencias, acá estamos diciendo cuando se juntan procesos productivos, ¿no? Sin importar la corriente de trabajo en la que cada uno esté envuelto. Interdependencias de escala. Esto tiene que ver con la economía de escala y tiene que ver con el tamaño. Vamos a dar lectura a este. Los grupos deben ser formados lo suficientemente grandes como para funcionar eficientemente, ya que de esta manera estaría aprovechándose la economía de escala. Cuando nosotros pensamos en economía de escala, y esto es un poco técnico, pero fíjense en los conceptos de costo.
Cuando hablamos de ganancia en una organización, estamos hablando de una relación entre ingreso y costo. Si yo vendo un producto a 20 pesos y el costo de ese producto fue 20 pesos, ¿cuánto voy a ganar? Nada, no hay ganancia. Si el costo es de 10 pesos, voy a ganar 10. Y si el costo fue de 30, voy a perder 10. Este costo está compuesto por dos variables, ¿no? El costo variable asociado a la cantidad producida y el costo fijo asociado a nada, es fijo. Por ejemplo, el alquiler. Si yo produzco una unidad, voy a seguir pagando el alquiler, como si produjera 1000. Y si no produzco ninguna, también tengo que pagar el alquiler. No está asociado a la producción. Cuando yo produzco, qué sé yo, ositos de felpa, si produzco uno, bueno, gasto, qué sé yo, una cantidad determinada de felpa, una cantidad determinada de tela. Si produzco 2, gasto más. Si produzco 3, gasto más. Y si produzco 4 ositos, gasto más. Y a medida que voy produciendo más y más y más, gasto más. El costo variable aumenta a medida que aumenta la cantidad producida. Pero, ¿qué pasa? El costo fijo medio, ¿no? El costo fijo por unidad producida, a medida que aumenta la cantidad, se va licuando. Este efecto se llama efecto de licuación, que se da por la aparición de economías de escala. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando? Básicamente lo que nos está diciendo esto es que no puede haber mucha gente distribuida o departamentos muy chiquititos para cumplir una función muy específica. Vamos a ver el ejemplo, es más claro. El ejemplo que nos propone es: los diferentes pisos de un edificio que posee una organización podrían requerir cada uno una persona encargada de la asignación de puestos, artículos de librería, etc. Pensé maestranza, el que limpia, ¿no? Como que haya una persona para limpiar cada piso, una o dos personas para limpiar cada piso. Llega un punto en el que ese piso está limpio, que no se necesita limpiar de vuelta, ¿no? Y esa persona está sin ninguna tarea asignada. ¿Es más eficiente o resulta más eficiente incluir una persona por cada piso? No. Interdependencias de escala. Los grupos deben ser formados lo suficientemente grandes, acá está la clave de este criterio, como para funcionar eficientemente, ya que de esta manera estarían aprovechando las economías de escala. ¿Qué quiere decir esto? Hay veces en las que nos conviene generar unidades lo suficientemente grandes, de modo tal que esas unidades puedan tener un rendimiento mucho más beneficioso en sentido económico, sean más rentables, sean eficientes, ¿no? Veamos el ejemplo que nos propone el texto. Los diferentes pisos de un edificio que posee una organización podrán requerir cada uno una persona encargada de la asignación de puestos, artículos de librería, etc. Por ejemplo, un trabajador de maestranza que se encargue de la limpieza e higienización del piso. Sin embargo, no sería eficiente incluir a una persona por cada piso, aun cuando en cada piso se desempeñan tareas diferentes, pues quizá no habría suficiente trabajo para cada una de ellas. De manera tal que la creación de un departamento de facilities o suministros, esto quiere decir, agrupamos o hacemos un departamento de mantenimiento y que ese departamento de mantenimiento mantenga toda la planta, eso sería lo más apropiado, ya que contribuiría a una distribución de los costos medios de la organización. Cuando hablamos de esto estamos hablando de un fenómeno que sucede en relación a la composición del costo. Grosso modo, el costo en las organizaciones se diferencia entre costo fijo y costo variable. Eso compone lo que se denomina costo total. El costo variable, por definición, es aquel que está asociado a la cantidad producida. Si yo produzco ositos de felpa, ¿no? Tengo que comprar tela y felpa. Fin. Como grandes hilo, pongámosle. Si no produzco ningún oso, compro tela o gasto tela
felpa e hilo, no. Si produzco uno, sí. Bueno, entonces tengo que comprar esa tela, ese hilo, esa felpa. Si produzco 2, compro más insumos. El costo variable va creciendo a medida que aumenta la cantidad producida. Si produzco 3 ositos, tengo que comprar más. Entonces gasto más en insumos. Si produzco 4, compro más insumos, gasto más. Si produzco 5 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa? Hay otro costo, que no está asociado a la cantidad producida, y este es el costo fijo. Costo fijo es el alquiler, costo fijo es el impuesto inmobiliario, el ABL. El costo fijo que no está asociado a la producción, el costo fijo puede ser también el sueldo de la recepcionista o el recepcionista o el gerente o la gerente. El costo fijo lo tengo que pagar, produzca una unidad, produzca 1000 unidades o no produzca nada. Fíjense lo que está pasando en el contexto del aislamiento social, ¿no? Hay empresas que no producen, pero que siguen pagando salarios. Salarios operativos, salarios administrativos. Hay empresas que siguen pagando alquileres. Esos costos fijos se prorratean, se dividen por la cantidad de unidades, dando lo que conocemos como costo fijo medio. Si yo divido el costo fijo, imagínense que el costo fijo es de 1000, lo divido por 0, no se puede. No existe un costo fijo promedio cuando no produzco nada. Por 1 es 1000, por 2 es 500. Cada una de esas unidades se apropia de 500 pesos del costo fijo. Si produzco 4, de 250. Y a medida que voy aumentando, voy a tener que ir dividiendo el costo fijo total, esos 1000 pesos, por la cantidad, llegando a que cuando produzca 10, cada unidad apropie 50 pesos de costo fijo. O sea que a medida que voy produciendo mayores cantidades del producto, menor será el costo fijo. Esto sucede cuando tengo contratado empleado. Si el empleado lo tengo contratado para que limpie un piso, entonces el costo del empleado se me va a dividir por ese piso, ¿no? Por todas las tareas que tenga ese piso. Por la cantidad de tareas. Imagínense que tiene que reponer la tinta de 12 impresoras y qué sé yo, arreglar 3 tubos que se rompen. Me va a salir mucho más caro ese empleado que si tendría que arreglar 50, ¿no? 50 tubos y 40 impresoras. Voy a ir prorrateando, dividiendo el costo, ¿no? El costo del trabajo de ese departamento por la cantidad de tareas que tenga asignada. A mayor número de tareas, menor es el costo medio que la organización tiene que afrontar, el costo fijo medio que la organización tiene que afrontar. Finalmente, las interdependencias sociales sostiene el texto. Es el último criterio y está asociado a las relaciones sociales involucradas en el trabajo. Si el trabajo se da en un contexto riesgoso, los trabajadores deben estar juntos para darse apoyo mutuo. A su vez, si el trabajo es aburrido, debe propiciarse la interacción social para evitarlo, y también deben tener en cuenta cuestiones relativas a la compatibilidad de caracteres. Es decir, cuando vayamos a agrupar personas, tenemos que ser conscientes con qué tipo de tarea vamos a estar enfrentándonos. Si estamos enfrentando o si estamos diciendo que ese puesto debe desempeñar funciones riesgosas, funciones aburridas, funciones en solitario, bueno, entonces vayamos a hacer un agrupamiento que tienda a compensar esos contras que tiene el puesto. Si son muy riesgosos, bueno, hagámoslo trabajar con otras personas para que se contengan, para que se den apoyo mutuo. Si son aburridos, bueno, hagamos trabajar con otras personas para que esas personas estén en principio agrupadas de acuerdo a la compatibilidad de la personalidad entre las mismas, y también para que esas personas puedan evitar el sopor, el cansancio, el hastío y todo lo demás.
Concluye el texto diciendo: de esta manera el agrupamiento de unidades termina siendo un compromiso entre los factores objetivos de corriente de trabajo, escala y procesos y los factores subjetivos de personalidad y necesidad social. Es decir, nosotros tenemos que entender que el agrupamiento es también un proceso social, es un proceso tanto objetivo, donde evaluamos los costos promedios, donde evaluamos la cantidad, donde evaluamos también la afinidad de los procesos, la secuenciación lógica de las tareas, pero tenemos que evaluar las necesidades o los requerimientos psicológicos, de personalidad y las necesidades sociales que pueden llegar a enfrentar las y los empleados que ocupen esas posiciones, para poder llevar a cabo un buen agrupamiento de unidades. No solo basta con un análisis frío, calculado y objetivo, sino que debe complementarse con esas cuestiones de las que habla el criterio de interdependencia social. Hasta acá el video de hoy. No se olviden de estar atentos al siguiente video, donde vamos a abordar los dos parámetros finales.